buenos días también a Portugal, que está aquí también presente. Y por mi parte, estoy en esta mesa, por un lado, porque, bueno, Mario dice, tú tienes que decir algo. Y yo digo, bueno, me lo tomo porque represento al nodo RIA del País Valenciano como coordinador del mismo, y creo que mi papel fundamentalmente ahora es daros la bienvenida a esta jornada en la que esperamos que sea muy fructífera para todos. Tal vez sí, no dejando de lado lo que nos rodea en este mundo de hoy, en un mundo donde parece ser que los que mandan y los grandes poderes están tal vez diezmando muchos de aquellos valores y principios que la animación sociocultural y en su vertiente, digamos, más actual de la ciberanimación, parece que también es muy valioso y es de agradecer pues que estemos aquí, nos reunamos de diferentes sitios, seguramente desde diferentes perspectivas también, que eso enriquece, pero que no olvidemos que nosotros desde la animación sociocultural pues tenemos que procurar crear ciudadanía, construir ciudad, construir territorio, construir participación, construir redes, que es lo que creo que es la misión de los que trabajamos en la animación sociocultural, en la educación social, sea desde una intervención más directa, sea a través de las posibilidades que ahora nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, construyendo redes sociales, construyendo diálogos, encuentros. Creo que eso es de máximo valor. Y esperar de todos los que van a aportar ideas, propuestas y experiencias, pues que a todos nos enriquezca, nos estimule y que nos suponga que esta jornada somos pocos, pero pocos eso tenemos que verlos también como un poco fermento, catalizadores, allá donde luego vayamos, transmitamos todas estas ideas, todas estas experiencias que nos suponen también crear espacios de libertad, el soplo de la libertad que nunca se pierda, el latido de los que trabajan en la animación sociocultural y en la educación social, creo que tiene que sentirse en todos los sitios. Y un saludo muy especial también para Portugal, porque nos sentimos ahora mismo muy unidos, juntos, haciendo cosas en común, construyendo una sociedad mejor para todos. Y nada más, voy a dejar paso a Mario, porque creo que él es el verdadero también dinamizador y motor de lo que ha sido esta jornada, con todos los demás que han o están aquí y van a participar. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones técnicas y para que desde el Instituto Politécnico de Santarém nos puedan seguir los alumnos, pues el que hable ha de colocarse aquí. Pero la idea es que vamos a hacer un grupo de trabajo colaborativo. Brevemente contaros un poco la historia de este ciberanimación. En principio la RIA organizó el verano pasado un encuentro, organizamos una escuela de verano que hubo que suspender por falta de alumnado. Entonces, lo que éramos el equipo coordinador de aquella escuela de verano, pues de alguna manera consideramos que debíamos de seguir trabajando conjuntamente. Está Antonio aquí, que forma parte de aquel equipo, están de camino Belén y Raquel, viniendo de Madrid, había niebla, más alto, sí, y van a llegar desde Madrid porque están en camino, durante la mañana estarán, y que de alguna manera aquí va a estar el equipo. Entonces lo que propusimos es, en principio pensamos hacer un seminario de trabajo, o sea, pensamos que era importante ese germen de colaboración que habíamos creado, ponerlo en marcha. Primero se pensó en un seminario cerrado y luego pensamos en una convocatoria más abierta, y eso es lo que se ha hecho, y esta es la respuesta. En principio yo creo que
siempre, no sé, Antonio, el equipo organizador de aquella universidad, siempre nos planteamos que no llegar no era el fracaso, sino era también una muestra de la realidad. Es decir, la convocatoria ha llegado a muchísima gente y estamos los que estamos. Solo hay una pequeña cuestión que no sé si nos va a afectar o no, y es que hay una parte del diseño que se hizo para estudiantes, cuando lo que estamos somos profesionales, excelentes, los que estamos aquí somos gente con experiencia. Entonces yo creo que es importante ese intercambio de experiencia, ese cuestionamiento de experiencia. Era en principio lo que pretendíamos. Lo que queríamos haber hecho también es una difusión a estudiantes, por eso se erigió este centro educativo. No sé si durante el día, o sea, lo único que afectaría es si los microtalleres los hacemos más rápidos o más cortos, porque era lo que iba más dirigido a captar estudiantes, hacer algo más elemental y no entrar en un debate a partir de experiencias. En principio, una idea importante para todos es que no sea esto, desde el principio, aunque hubiéramos tenido 50, 100 personas, esa era la idea, que no sea un congreso al uso, que no sea venir a dar la conferencia magistral, sino que fuera más un grupo de trabajo colaborativo, más un círculo de estudio, y en ese sentido, pues no sé si lo vamos a conseguir, pero la idea es más aportar experiencias y aportar reflexiones de debate que dar conferencias. En ese sentido, pues así es como queremos plantearlo, por lo menos creo que en la intención estaría. Lo vamos a conseguir entre todos en la medida de que vayamos colaborando, vayamos participando, lo convirtamos en un grupo de trabajo o lo convirtamos en un grupo donde nos habla de eso va a depender también de la dinámica de todos nosotros. Y yo no sé si al ser pocos, bueno, la realidad había más que inscrita, el resultado total, ha sido que todos aquellos que os habéis inscrito y habéis pagado estáis aquí. Todos aquellos que se habían inscrito y estaban pendientes del pago, no ha aparecido nadie. Es una realidad también, es una fotografía de la realidad. Eso pasa en las universidades, pasa en la UNED, estamos constantemente al día de eso, que se han matriculado 50 alumnos y luego aparecen 7. Esa es la realidad, es una realidad que no es este el foro de debatirlo. Yo creo que desde la organización yo me siento contento y no sé si alguno más. Sí que como no somos 200, sí que podríamos hacer una breve presentación, ¿no? Bueno, yo soy Mario Vichet y estoy aquí en calidad de editor de la revista cuadriasanimación.net, que es quien ha convocado oficialmente esta actividad. Está apoyada pues, por las empresas que tenéis ahí, por el Colegio de Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, por Hartford, por la RIA en la Comunidad Valenciana. También tenéis que saber que yo soy el coordinador de la RIA en España, por el taller de doblaje, tenemos aquí a su presidente y gerente, Francesc Penollosa, y por AUCA Proyectos Educativos. Mario Vichet, del Poder de Animación. Soy Carles Montús, soy profesor del ciclo formativo de animación sociocultural desde el primer año de universidad, 96, publicar en ese momento. Trabajo en este instituto, aparte soy miembro de la RIA de aquí y aparte estoy ahora dando algunas horas en educación social como profesor de la social. Bien, a mí ya me habéis conocido, Ricard Català, estoy como coordinador del Rodo Ria del País Valencià y también pues vinculado durante muchos años al campo de la animación sociocultural, sobre todo la vertiente de la formación. Soy Antonio Alcántara, vengo de Barcelona, soy educador social
y trabajo en el Ateneo Popular de Nogales. Me encargo de coordinar lo que es el área de formación del circo social, el circo como herramienta educativa, de transformación social, de sí. Y nada, un poquito por la invitación de poder participar en la jornada, de todo el trabajo que intentamos montar en verano, de la escuela de estilo y así. Y la verdad que encantado de bajarme a Valencia, de estar con vosotros y charlar un poco, compartir experiencias y ver, porque ya me estoy enrollando. A veces en el mundo de las transformaciones, que explica Mario, estamos todos muy en contacto, pero poder vernos y tocarnos también. Yo me llamo Ana y soy animadora a la lectura, la escritura, las bibliotecas y las artes. Pero también soy profesora de animación, de formación de animación, y tengo hoy 10 animadoras con nosotros aquí. También tenemos aquí los participantes que no han pagado. Estos que están en la videoconferencia no han pagado. Y quería presentarles Sonia. No está video proyectado, ellas pueden ver la persona que está aquí, pero ella está haciendo así. Sonia está muy lejos porque está en Portugal, pero Portugal insular, está en Madeira, es una animadora de bibliotecas. Tenemos Luisa Centello, que está en Almería, es cerca de Santarém, y es una animadora de las primeras licenciaturas de animación de Santarém, porque yo soy profe a Santarém, a la Escuela Superior de Educación de Santarém. Tenemos Lina. Lina está cerca de Santarém, pero no en la ciudad, y Lina es mi alumna ahora. Está a hacer sus prácticas en animación en un centro social con personas mayores. Después tenemos a Andrea Brino, que no fue estudiante de mi escuela, fue estudiante de una otra escuela de animación sociocultural, que pienso que fue el ICE, ¿sí? Sí, foi o ICE, onde tu andaste. Não te ouço, tens que usar o chat. Desculpa. Y después tenemos Conceição Brino, que fue nuestra estudiante de animación cultural en Santarém y que trabaja ahora en la Cámara Municipal, como ayuntamiento, en el sector de asociativismo juvenil. Entonces tenemos aquí animadores profesionales que han sido nuestros estudiantes y una alumna. Tuvimos 2 otros online, pero los perdemos, no sé por qué. Pero es Marisa y Mari, que no están ahora, pero que estuvieron y que desaparecieron. Entonces estamos tratados. Muchas gracias y muchas gracias por permitir la participación de estudiantes que están lejos y que no han pagado. Bueno, yo soy Miquel Rubio, soy animador cultural, me formé aquí en el Jordi de Sant Jordi hace ya unos cuantos años y actualmente también soy educador social y estoy trabajando en Barcelona en un centro abierto con chavales que vienen allí derivados de la gran mayoría por servicios sociales, por diversos departamentos, y además soy bastante adicto a, entendiendo la adicción positiva, de todo tipo de redes sociales. Yo soy Davinia de Ramón, soy, no sé cómo le llaman, presidenta coordinadora no de la Guía de Salta en Argentina, en el norte argentino. Ahora estoy aquí de vacaciones, estoy aquí, trabajo con AUCA, mi gran empresa AUCA. Soy educadora social y nada, he venido aquí a compartir, también a poner caras, muchas caras, que es lo que decía antes a Mario, siempre somos los mismos, porque creo que en este mundo se abre un poquito más y, como decía Antonio, es bueno poner caras, es bueno tocar, es bueno vernos, es bueno compartir. Pues yo soy Isabel María Cañamás, soy educadora social, exalumna de Ricardo y de Mario, y he venido por curiosidad. Yo soy Bárbara Ortiz, soy educadora social y pertenezco a una asociación que se llama ISA, de intervenciones socioeducativas, y realizamos principalmente intervenciones asistidas con perros. Trabajamos mucho con
con TASOX y con otros. Pues eso. Yo soy Merche Montaner, soy técnica de animación sociocultural, estoy cursando este año el último curso de educación social y trabajo en un instituto de secundaria como técnica. Soy Eva Andrés, soy creo que la única que está estudiando de lo que han comentado de estudiantes, porque creo que todos son profesionales, pero yo todavía no. Estoy en cuarto de educación social y mi compañera me ha motivado para venir aquí. Y trabajar no trabajo todavía. Yo soy Juan Berenguer, soy animador sociocultural, vengo de Murcia y en la actualidad ministro del blog Trabajar con Jóvenes. Yo soy Rebeca, no tengo nada que ver con el mundo de la animación sociocultural. Más bien mi vocación es llegar a ser una buena antisocial, estoy en ello. De joven sí que me acerqué, sí que en el 80 y no sé cuántos estuve en la escuela de animación juvenil y de joven sí que fui monitora de campamentos y cosas así, pero eso sí quedó ahí. Yo soy María Ángeles Bustamante Urbano, tampoco pertenezco al mundo de la ciberanimación, estoy aquí más que nada como ciberactivista, ciberfeminista. Y bueno, me dedico a muchísimas cosas y trabajo en muchísimas cosas. A mí me gusta resumirlo en la hoguera de la igualdad y vamos bien. O sea que... Yo soy Maite Ferrandi, soy profesora, llevo ya muchos años en Puebla de Fernández y hace muchísimos más que conozco a Mario y entonces una es muy bebé en cuanto a las tecnologías y quería ver si me poníais al día. Bueno, yo soy Paula Sosa y ahora mismo soy profesora de animación aquí en Vale, yo me llamo Silvia, soy estudiante de animación, estoy haciendo este año las prácticas. Y bueno, mi trayectoria ha sido un poco al revés, porque yo soy trabajadora social, el mundo de la animación siempre me ha interesado mucho, pero tengo una discapacidad auditiva que la estoy empezando a asumir ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre convido un poco de espaldas a mi discapacidad y yo decía, animación me encanta, pero no, con grupos no voy a enterar. Entonces, conforme te vas haciendo mayor, la experiencia es un grado. Entonces dices, pues voy a lanzarme de lleno y la verdad es que estoy súper encantada. Y luego las redes sociales me encantan, pero soy muy pez. Entonces digo, voy a ver si aprendo algo y bueno, sabiendo que estaba Mario Biche, digo, jolín, tanto que he leído y tal, que digo, tengo ganas de conocerlo y tal. O sea, que estoy encantada de estar aquí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Manuel Bermejo, trabajo en AUCA, soy en este momento el coordinador general de AUCA. Somos una empresa de animación sociocultural que trabajamos prácticamente en todos los campos de la animación. El de la animación probablemente sea un campo más nuevo para nosotros, pero venimos también a contar nuestra experiencia en esto. También fui alumno del Jordi de Sant Jordi, en el TASOC, hace muchos años, era todavía módulo experimental, así que ha llovido un poco desde entonces. Bon dia para as pessoas que ainda não pagaram, né? Sem problema, né? Buenos días, buen día. Mi nombre es Francesc Fenollos Aiteno y como dice Mario, estoy con uno de los talleres de doblaje que haremos hoy aquí. Un pequeño resumen, la demostración que haremos aquí será como el 370 prácticamente en 3 años. Resumir que es una actividad que es para todos los públicos. El récord que tenemos en gente, en fin, personitas es de 2 años y en personas ya un poco más mayores hasta 90 de momento, de todas las clases sociales y de todos los niveles educativos. Bueno, buen día. Soy San Faurel y estoy aquí en representación del Colegio de Educadores, pero también soy animador y también soy educador social, es decir, aquí todos venimos del mismo sitio. Pues estamos en el mismo sitio. En fin, mi idea es intentar grabar este acto, que me parece súper interesante. También estoy con Miquel en la vocalía, bueno, nosotros llamamos área de comunicación del colegio y también trabajo en prevención de adicciones y estoy haciéndome adicto a las redes sociales. Tengo que reconocerlo. Es compañero, culpa de Miguel. Compañero de la vocalía de comunicación y estamos, ¿sabes? Íbamos a su trabajo a tratarnos por medio de las redes sociales.
Muy bien, estoy encantado de estar aquí, de verdad. Agradezco la invitación de Mario y nada. Muy bien, Pilar, preséntate. Buenos días a todos. Disculpen, pero un poco de corregir. Soy Pilar Martínez, soy profesora del Instituto de Faitana, de Cuadro Norte, de la familia profesional de servicios, y también soy profesora asociada en la Universidad de Murcia. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a seguir, ya hemos empezado. Otra breve, la última. Sabéis que hubo un cambio en el horario y lo lanzamos para cerrar a las 3. Para evitar que irnos a comer y no volver a las 4. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para las 3 acabar, hacer todas las actividades. Y luego también contando que la gente de Madrid que no ha llegado se quiere ir a las 5. Bien, pues con eso vamos a empezar. Bien, la primera... Pues la primera actividad era la intervención mía sobre ciberanimación, que le puse de nombre ciberanimación, una visión dialógica. Sabéis que ciberanimación fue mi tesis doctoral y que pues, es algo que he ido trabajando en los últimos años, y últimamente me está pasando un poco como si fuera un hijo que quiero dejar abandonar y no lo consigo. Los últimos intervenciones en congresos que he ido, pues siempre he ido con la intención de escribir de otra cosa o de hablar de otra cosa y acabo hablando de ciberanimación. Solo tengo la revista de Madrid, las prácticas de Animasao, que es donde voy lanzando artículos que no sean de ciberanimación, que sean más genéricos de educación. Por cierto, salió ayer la revista y la publicidad en la red desde ayer. Bien, entonces, yo creo que lo importante, en muchos foros donde voy, hace un par de meses en Madrid les decía, bueno, el problema que yo me encuentro es que el público no entiende de lo que les estoy hablando. No sabe si les voy a hablar de tecnología, de uso de ordenadores, de software. Hay un contexto, o sea, hay un principio paradigmático donde ellos no entienden. Entonces, el problema es hacerme entender a un público que es ajeno. Hoy posiblemente sea al revés. Aquí hay ciberanimadores y entonces ese problema ya no lo tengo. Posiblemente el problema sea, claro, me acuerdo ahora que la RIA empezó con un debate diciendo ¿qué entendemos cuando hablamos de animación? Podríamos decir ¿qué entendemos cuando hablamos de ciberanimación? Podríamos verlo de dos maneras. Una es decir, bueno, hay una definición, que es la que he hecho yo encima, porque está en una Wikipedia que hizo Luis Lucena, y esa es la definición y ya está. Pero no, la ciberanimación es lo que hacemos todos en el día a día. Es decir, la ciberanimación es lo que hace Miquel, o es lo que hace María Ángeles, o es lo que hace cualquiera de nosotros. Porque la ciberanimación no lo hacen los teóricos que hacen definiciones. La animación lo hacemos los ciudadanos, utilizamos la red día a día. Realmente el trabajo del teórico puede ser analizar, observar, reflexionar y marcar, diríamos, fotografiar la realidad. Ese es el trabajo del teórico y del investigador. Y siempre que se fotografía se encuadra, con lo cual estás sesgando la realidad, porque la realidad va mucho más allá de la... Yo siempre digo que la ciberanimación es la animación sociocultural en la sociedad digital en la que estamos viviendo. Pero claro, si alguno me dice, ¿dónde están los animadores? ¿Dónde está la ciberanimación? Es una de las reflexiones que me hacía yo ayer pensando, la ciberanimación es virtual. Por
Porque si alguien me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los animadores y los ciberanimados? Es virtual. Es decir, está ahí. Claro, cuando Castells, por ejemplo, nos dice que el mundo de las tecnologías lo estamos viviendo incluso aunque no lo gastemos. Yo pienso que sí. Ese es un gran momento. El mundo de las tecnologías, yo puedo no querer usar las tecnologías, pero en el momento que tengo que ir a un hospital, se utilizan las tecnologías, porque hay que llamar al móvil, me han de aplicar un electrocardiograma, lo han de utilizar el internet para los datos, entonces, o sea, me convierto yo en un... o sea, me niego a que estas tecnologías entren en mi vida como hacen los testigos de Jehová o ciertos testigos de Jehová. No, la sangre no puede entrar en mi cuerpo, pero la tecnología, aunque me niegue, forma parte de nuestra vida, de nuestra entender. Así lo dice Castells, y yo pienso que de alguna manera es eso. La tecnología nos marca una forma de comunicación. Yo, claro, le he puesto, ¿qué es la ciberanimación? Pues para vosotros he puesto esta definición, es una praxis dialógica de ciudadanía activa. Pero claro, podríamos decir, no hacen falta las tecnologías. Porque ser ciudadano, ser activo y ser capaz de entrar en comunicación dialógica, pues es lo que Pablo Freire nos enseñó. Yo siempre digo que Pablo Freire no inventó nada. Pablo Freire nos devolvió lo que es la realidad de la vida humana. Esa capacidad de autoorganización, de organización, diríamos, reflexiva, crítica, democrática, podemos decir, en estos momentos. Todo aquello que no sea que una parte de la sociedad se impone sobre los demás, sino que construimos entre todos, eso es dialógico. Entonces, claro, la primera reflexión es, no nos vale esa definición de ciberanimación como praxis dialógica de la ciudadanía activa, no nos vale, porque sin tecnologías también lo podríamos hacer. Claro, algunos puntos de referencia. Sí, sí. Mucho mejor para el... Sí, porque decía que no se oía muy bien la videoconferencia. ¿Veis cómo estamos? Estamos en contra de las tecnologías. Sí, pero ¿y dónde me lo pongo? Ya lo dejo aquí. Ahí lo he puesto. ¿Vale? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, entonces, reflexionando, ¿qué podríamos decir más? Pues yo creo que, o lo que insisto más, es que es un paradigma de representación de la realidad. Yo creo que en mi tesis doctoral, eso no se lo dije nunca a mi director de la tesis. Yo escribí hace muchos años, eso lo sabe Ricardo porque lo ha utilizado, hablé del IPC de la animación sociocultural. Hace muchos años, cuando los economistas nos machacaban con el IPC, y yo escribí en un libro el IPC de la animación sociocultural, que es identidad, participación y comunicación. Entonces, el esquema de mi tesis doctoral era ese. Yo durante los 7 o 8 años que estaba haciéndola, estaba aplicando el mismo esquema que 20 años antes había escrito. Pero yo creo que lo que intentaba es buscar cuál es el cambio de paradigma comunicativo, paradigma relacional, al que nos está llevando, o sea, cómo en este nuevo paradigma, en este cambio de contexto, de representación, cómo cada una de las cosas tiene sentido. Yo creo que no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta el tribunal. Como veíamos ayer, el tribunal no se dio cuenta que los 2 puntos que le habíamos puesto a la bibliografía, después de darle 20.000 vueltas a la tesis. Bueno, me quedan 10 minutos porque a las 11 de acabar. Entonces, sobre esta base, esa primera reflexión sería
no estamos haciendo más que seguir haciendo lo que hacíamos o lo que intentábamos hacer anteriormente, pero con ese nuevo paradigma, que es el paradigma con el que todos estamos funcionando. Es decir, es un paradigma de la inmediatez, es un paradigma de una comunicación diferente. Entonces, a partir de ahí, una segunda reflexión, que claro, aquí en la sala pues hay quien puede dar otras aportaciones o puede refrendar lo que voy a plantear ahora. Este es el esquema que yo planteé en la tesis como, digamos, el funcionamiento de las dinámicas de la ciberanimación. Lo entenderéis fácilmente los que estáis aquí cuando la pregunta tan anecdótica que nos hacen a veces, bueno, yo he abierto un blog o tengo una página web, pero la gente no participa, pero esto no me funciona. La verdad es que tenemos datos estupendos, luego Miquel creo que nos hablará de grandes éxitos, pero también tenemos grandes fracasos. La app para móviles de la guía se la han bajado 2 personas, Víctor Ventosa y yo. Claro, dices, ¿no funciona la tecnología o no funciona la guía? Posiblemente ni funciona la tecnología ni funciona la guía. Han de funcionar las dos cosas, porque claro, la tecnología no funciona si no funcionan las dinámicas sociales. Claro, por eso el esquema... Hola. Hola, Antonio. Preséntate. Soy José Luis González, y arribo Pero no muy tarde. Perdona. Entonces, ¿qué es lo que realmente mueve? ¿Qué es lo que realmente mueve la ciberanimación? Pues lo que siempre ha movido las dinámicas sociales. Mueve la capacidad de problematización de la realidad, y no es que haya problemas. A veces preguntarnos la tesis en un momento determinado, claro, cuando hay un problema, la tesis por ejemplo analizaba todo el movimiento que se había producido en el pueblo de Begís alrededor de una mina que querían poner. Claro, cuando quieren poner una mina y quieren destruir un espacio natural donde hay un montón de gente que de alguna manera ha vivido su infancia, se siente identificado, el problema es real y se actúa rápidamente ante el problema. Pero claro, la cosa va mucho más allá. Una vez la cosa se calmó, ya nadie se ha muerto. No es que haya un problema, es que sepamos problematizar la realidad tal y como nos lo plantea Paulo Freire, que no es tal vez la palabra problematización de la realidad, podríamos verla de forma estereotipada, ¿no? Es el análisis crítico del día a día, esa problematización. Y si tenemos la capacidad de encontrar de ese análisis crítico, esa problematización de la realidad, posiblemente ese interesarnos por lo cotidiano que nos afecta, ese sería uno de los puntos de motor. El segundo punto sería el de las identidades, es decir, cuando problematizamos la realidad y proyectamos nuestras identidades pueden ser nuestras emociones, puede ser nuestra autoestima, puede ser nuestros intereses, entonces a partir de ahí sí que funciona. Y lo que hace que funcione no es el software, no es el software, lo que va a hacer es que va a facilitar, va a mediar, pero lo que realmente estamos poniendo en marcha es esa problematización de la realidad y esas identidades. Y cuando eso está, entonces, ¿cómo funcionaría la ciberanimación? Pues funcionaría, bueno, yo puedo decir, yo en la UNED, cuando mando a mis alumnos, les digo que cuando un teórico define o clasifica, lo hace para entenderse, pero yo ahora digo, la ciberanimación funciona en esas 3 cosas: la conectividad, la interactividad y la acción colaborativa. Esas son las 3, digamos, dinámicas claves.
Ahora, definimos 4, perfecto. Definimos 6, perfecto. Lo importante, yo creo que una de las lecciones que hace Paulo Freire es la capacidad de análisis crítico de la realidad. El análisis crítico es saber desmontar la realidad y saber encontrar, saber sacarle partido. Sobre todo sacarle partido funciona aquello que estamos haciendo, el porqué y los para qué de las cosas que estamos haciendo. Porque si no repetimos, yo tengo una página web, por ejemplo, en mi colegio para mis alumnos, que es muy cutre y que me sirve a mí, y que cualquiera de vosotros que la coja dirá, eso no me vale. Efectivamente, claro que no os vale, porque es lo que yo me he hecho para mis alumnos. Ahora, si os lo explico, pues diré, pues qué interesante. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho durante 10 años es he hecho una reflexión constante de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, en este momento mi blog es un blog de expresión de los alumnos a partir de los comentarios. De lo que realmente funciona en mi blog son los comentarios. Todo lo demás es, o sea, yo les pongo un dibujo y les digo, historias de monstruos, son alumnos de 8 años. Entonces ellos funcionan por comentarios. Entonces lo que realmente tiene valor son los comentarios. Tú ves las entradas del blog y dices, qué mierda. No es una mierda, pero es... Claro, yo llegaba a eso después de haber hecho muchos blogs al uso, poner las fotografías de las expulsiones, poner las actividades que hacíamos, poner la información de lo que se estaba haciendo para los padres, y conforme iba analizando y veía que eso no servía, no creaba dinámicas comunicativas, no implicaba, no creaba dinámicas identitarias, pues iba cambiando. Claro, luego llegan los del software y dicen, eso no vale, eso es una porquería. Es una porquería, diríamos, tecnológica. Bien, yo no sé si... Otra de las reflexiones sería, ¿cuál sería el impacto de la ciberanimación? Esto, vamos a ver, la reflexión que yo quisiera hacer, como no que es una conferencia y yo he puesto que quiero acabar a las 11, quiero acabar a las 11:05 para que hablemos, no sea una conferencia. Pero me lo preguntaron en Lisboa, digo, ¿dónde están las páginas web que realmente hacen ciberanimación? Y yo ahí aún me lo creía. No sé si te acuerdas, Ana, cuando contesté, dije, sí, Luis Lucena ha creado, si alguno ha seguido el tema de Luis Lucena creó la ciudad. Luis Lucena lee mi libro de la animación cibercultural y crea la ciudad virtual. Crea todo un entorno web. ¿Lo conoces? ¿Lo llegaste a conocer? Sí. Yo me llegué a inscribir y me llegué a apuntar como ciudadano a aquella ciudad virtual, pero claro, yo entraba y decía, ¿y para qué? ¿Qué escribo yo aquí? ¿De qué hablo? Me apunté a un curso, el curso era muy lento, yo duré 2 semanas. Claro, ¿qué le faltaba a esa ciudad virtual? Le faltaba, diríamos, el punto identitario, ese punto de programación de la realidad, ese punto de encuentro. Ahora, técnicamente era perfecta. Él creó ahí una ciudad con unos espacios de debate, de encuentro, de comunicación, de formación, y si todavía está la ciudad virtual, pues podéis verla, y tecnológicamente está muy bien, es una maravilla. Falta esa base, falta que funcione, como la app de la mía, falta que funcione. Entonces, claro, a partir de esa reflexión, yo he ido pensando, no existen, o sea, ¿quién puede decir, este es el entorno de la ciberanimación? Nadie. Claro, estamos funcionando en un entorno virtual. ¿Qué es la virtualidad? Claro, es que en la primera definición del ciberespacio se pensaba o se hablaba. Inmediatamente se cambió, pero durante mucho tiempo, en un primer momento, la visión estereotipada del ciberespacio es el ciberespacio como algo virtual, como algo que está fuera de la realidad, como algo que creamos, como una realidad virtual que está por fuera de nosotros, está por encima. Pero claro, la siguiente visión ya no es esa. El ciberespacio es el día a día y es la red. El ciberespacio es la vida cotidiana y es la vida
física, que no hay ninguna división entre el espacio virtual y el espacio real, es el único espacio, con lo cual no hay ninguna división entre la animación y la ciberanimación. Podemos hablar de que utilizamos herramientas colaborativas, herramientas de debate, pero ¿para qué? Para seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos puede aportar la ciberanimación? Esa es un poco la reflexión del impacto. Claro, mi idea es lanzar cosas, no decir, bueno, y esto era así. Posiblemente cuando salga de aquí esta tarde, esta idea del impacto la cambiaré. Me habréis convencido de que son tres cosas. Entonces, ¿cuál puede ser el impacto? Pues claro, el impacto podría ir por esta línea, la expresión y la autoría colectiva, es decir, ciudadanos que nos estamos expresando, que de alguna manera estamos creando redes de expresión colectiva. Pues no sé, por ejemplo, pondría dos ejemplos. La revista Quadern de Animación es una revista al uso, pues son artículos al uso, pero de alguna manera hay un discurso colectivo. ¿Cuál es el discurso colectivo? ¿Qué es lo que hace que haya una cierta unidad en el discurso? La coincidencia de identidades. Yo siempre pongo el ejemplo de la brasileña Suzette Teresinha. Ella en un foro como este que estamos aquí, entró por la puerta, yo estaba hablando, estuvo 10 minutos, se marchó, nos mandamos un correo electrónico y durante 8 años hemos estado colaborando hasta que el año pasado en Montevideo hicimos una ponencia juntos que la habíamos pactado por internet y nos conocimos un mes antes en Madrid. Yo le pregunté, bueno, ¿y por qué tú me mandaste un correo? Si entraste, estuviste 10 minutos y te fuiste. Y además ibas torrada completamente. Claro, ¿cuál es la interpretación? Hay algo que nos identifica. Hay puntos de identidad. Cuando yo leo lo que pone ella, no estoy de acuerdo, pero me interesa. Y cuando ella lee lo mío, y cuando planteamos algún tipo de cosas, pues hay algo en nuestra forma de ver la realidad, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de vivir la vida cotidiana, que nos une. Luego, eso es lo que le da un cierto debate, autoría colectiva a esa revista. Una página de Facebook, de la RIA, hay un debate, o sea, se está creando un discurso colectivo. Claro, no es el discurso de la dirección de la RIA. A veces, es que claro, tú abres el Facebook y ahí habla mucha gente, se ponen muchas cosas, no es el discurso de la organización. Claro que no. Es el discurso que está generando la organización a través de las relaciones que está estableciendo y posiblemente no es el discurso institucional. Me encontré cuando hacía cuando hacía la tesis doctoral, me encontré con organizaciones que me decían, no, es que no podemos poner un foro en la web que no aparezca lo que ha sido aprobado por la Junta Directiva. Y son organizaciones que tienen una visión muy democrática y una imagen muy democrática, pero vienen de un mundo, no te rías, Rebeca, no es decir que no son democráticas, yo diría que vienen de una experiencia analógica y de una experiencia de organizaciones verticales. Claro, una de las cosas que nos da la ciberanimación es una comunicación horizontal que debe de llevar a unas organizaciones que funcionen de forma horizontal y que funcionen de forma más democrática. Porque claro, si no, las mismas organizaciones tienen que cortar sus Facebook, porque eso de que te rompa el discurso institucional en tu propio Facebook, porque con la gente... Bueno, impacto del debate social, esto Cremades lo plantea muy claramente en su libro de los micropoderes, como se va creando un debate social y se van creando micropoderes que de alguna manera participan en decisiones sociopolíticas. Yo creo que la visibilidad es algo importantísimo, me vais a hablar de la visibilidad de género, de etnia, de colectivos y de individualidades, la autoestima individual y colectiva y el tema del cambio social. Claro, y ahí es donde quería yo llegar. No sé si se
bueno, son ideas y como voy a tener todo el día para seguir hablando, de alguna manera pienso que la ciberanimación, planteo que la ciberanimación está contribuyendo al cambio. Hay un juego que yo lo planteé, esto lo planteé en el Congreso de Mértola, y lo voy a publicar ahora en la revista, que es un análisis de las revoluciones. Sabéis que en la tesis y en el libro tengo y también lo publiqué en la revista, tengo una reflexión sobre el movimiento del 15M desde el punto de vista de la ciberanimación. La idea fue la siguiente: justo el día previo a las elecciones, que se ocupó la Puerta del Sol, y no se abandonó la Puerta del Sol, y también se estaba en la Plaza de Cataluña en Barcelona, alguien, no diré el nombre, lo haría más gente, a mí me llegó por parte de una persona, alguien lanzó un Twitter diciendo: este es el triunfo de la animación. La animación, claro, eso es mentira, y la animación no había sacado al 15M a la calle. Pero bueno, tú oías ahí discursos, actitudes, prácticas, y bueno, pues 5 cosas que desde la animación hemos dicho, claro, porque los animadores no movemos el mundo, pero estamos. Los animadores no cambiamos la sociedad, pero estamos. Hacemos cosas. No podemos decir, el cambio social lo hacemos los animadores, porque somos los que trabajamos para cambio, ¿no? Pero estamos en la movida. Entonces, el discurso no es la ciberanimación es la que ha hecho poner en marcha las revoluciones, pero ahí ha habido ciberanimación, y ahí está habiendo ciberanimación. Entonces, en este artículo que hice para Mértola, lo hago analizando también, comparo lo del 15M con las revoluciones que ha habido en Brasil. Y de paso, pues, me leí un par de libros, sobre todo el último de Castells, que habla sobre los movimientos sociales, sobre estas revoluciones, y uno que se ha hecho Tecnopolítica, que me lo pasó Antonio, y entonces a partir de ahí trabajo un poco esa interrelación entre ciberanimación o animación, como le queramos decir, y no las revoluciones, sino las dinámicas de cambio social. Entonces, finalmente las conclusiones serían ¿hacia dónde va el cambio? Claro, tendríamos que estar de acuerdo en que la animación, la ciberanimación, o sea, la animación es una práctica ciudadana, de ciudadanía, de cohesión social, que de alguna manera lleva al cambio social. No sé si, claro, cuando estábamos aquí, los que somos viejos y vivíamos el franquismo, teníamos claro que la animación era para el cambio social, había que cambiar de régimen. Entonces, ¿el cambio social es tirar al PP del gobierno? Yo creo que el cambio social es cambiar la sociedad. Y entonces, ahí en Mértola lo planteaba y lo dejo caer, que el cambio social pasaría por 3 cosas. Por una parte, por el cambio en las representaciones sociales, y claro, hemos entrado diciendo que la ciberanimación es un cambio de representación, es un cambio de paradigma. Entonces, ese cambio de las representaciones sociales, yo digo que ya se ha producido, es decir, ya, digamos, el imaginario colectivo ya está cambiando. Y yo creo que ahí se ha hecho mucho desde las redes y desde la ciberanimación. ¿Dónde está el cambio? Pues si ahora preguntamos a la gente que si el sistema bancario y los bancos y los políticos son los que van a sacar a este país de la crisis, casi nadie nos va a decir que sí. El otro día yo estaba en el Planetario de Castellón con mis alumnos y había un congreso de interventores y concejales de Hacienda. Y vinieron a decirme, no, por favor, los niños que se callen, porque es que están molestando. Entonces dije, oiga, es que los niños están trabajando y yo también, y esto es educación. Y tenga usted en cuenta que la educación es lo más importante para esta sociedad, mucho más importante que lo que estén haciendo ahí. Y el hombre me dijo, sí, tiene usted razón. Y aún luego le insistí, además tenía en cuenta que si se invirtiera mucho más en educación, no haría falta esos congresos y esta gente que está ahí reunida. Y el hombre me seguía diciendo que sí. Es una anécdota tonta, pero posiblemente hace unos años me hubieran echando la bronca, que los niños tienen que comportarse, que han de saber callarse, que han de respetar a los mayores. No, digamos,
el imaginario colectivo yo creo que ya ha cambiado, ya hemos cambiado de representación social. Ya pensamos que el capitalismo no nos va a solucionar la vida. Otra cosa es lo que algunas veces me dicen, falta un minuto, es que no va a cambiar, en las próximas elecciones va a seguir ganando en España el PP o va a seguir ganando en Portugal, sí, la derecha, sí. Pero eso no tiene nada que ver. El cambio de mentalidad ya se ha producido. El cambio de formas de vida, pues, a lo mejor cada 200 años, pero estamos ya en proceso de cambio. Entonces, segunda característica que necesitaría ese cambio, el cambio en las actitudes individuales. Ahí es donde yo creo que estamos más atrasados. ¿Por qué? Pues porque yo soy socio del Comercio Justo, colaboro con el Comercio Justo cuando puedo, pero compro el Carrefour. Y eso lo hacemos mucha gente. Y eso es, yo creo que no se corresponde ese cambio en las representaciones, en las ideas sociales, en lo que son las actitudes. Si pensáis lo contrario, pues me lo decís, pues lo decimos, ¿no? Y en la tercera serían las acciones sociales colaborativas. Y de alguna manera ya se han producido. El hecho de ocupar las calles, el hecho del movimiento contra las hipotecas, hay ya muchos ejemplos de acciones sociales colaborativas que han tenido impacto. Entonces, yo pienso que estamos en un proceso de cambio y que la ciberanimación está participando muy activamente. El cambio social no lo va a hacer la ciberanimación, porque lo vamos a hacer los ciudadanos. Quedaría el tema de la ciudadanía activa, pero claro, tendría que hablar de tantas cosas que no creo que no hable de nada más. No sé si ha servido para algo, esas reflexiones, y la mesa la tenemos a las 11, pues vamos a hablar un poquito y vamos a dar entradas a los ponentes a los participantes de la segunda mesa. ¿No? Vamos a ver un poco. Hablamos unos 5 minutos de debate. Yo creo que sobre las 12 podemos hacer una pequeña pausa, pero no muy grande, porque si no nos encaremos hasta las 3. Arranco. Sí, yo creo que arrancamos y cuando queramos pasamos a la mesa. Si lo podemos ir mezclarlas, sí, lo vamos mezclando. Sí. La primera mesa que estábamos Carles. Sí, no. Si el tema es muy fácil. Ahora Miquel se ha de sentar aquí, pero vamos a hablar un poco, porque si no, si por motivos tecnológicos, ahora tú ya entras aquí y hablas, lo vamos a convertir en una cadena de conferencias. Por eso vamos a hablar un poquito, modelo yo, y vamos a entrar. Vamos a ver si lo podemos hacer en un grupo colaborativo, vayamos entrando, dando el orden, la posibilidad a todos, y la tecnología no nos cierre completamente. Entonces, un grupo de palabras y entrarían bien la primera mesa. Rompo yo un poquito esto. Te explicaba varias ideas, pero comentaré dos. Una, que para mí con el tema de hablemos de ciberanimación, ¿no? Esta lógica de la ciberanimación, para mí es básico la relación, o sea, la realidad, ha de haber una realidad, ha de haber, como comentabas, una problematización de la realidad, ha de haber una verdad que es la que se mueve a las redes sociales, que es la que va al blog, que es la que va al Facebook, que es la que va al Twitter, y a la vez esto es como un círculo, o sea, es una realidad que tiene su altavoz, que provoca una serie de cambios, y esos cambios vuelven de nuevo a la realidad, es como un círculo, para mí es el sentido que tiene. Por otro lado, también la idea de que igual una web o un blog es el lugar estático, es el lugar donde está la información, que se puede interactuar, pero es donde está la información, y son las redes sociales las que generan todo el espacio más participativo o más de difusión. Luego, con la idea del cambio social, posiblemente la ciberanimación es una herramienta, es una herramienta. Los objetivos, pues es el cambio social, es trabajar en valores, es lo que nos planteemos, pero es una herramienta. Entonces aquí, cuando te escuchaba hablar de las plazas, me venía a la cabeza, no sé si lo conocéis, Antonio Moreno, un animador sevillano que tiene su blog y también colabora en otro blog que es Participación con ese, que van publicando artículos muy interesantes
interesantes en este sentido, y él lanzó uno muy guapo en el que hacía una relación entre la animación sociocultural, objetivos, valores, dinámicas y todo lo que estaba pasando en las plazas a nivel de funcionamientos. No es animación sociocultural, pero todo el punto de conexión que tenía. Ahí lo lanzo si se ve. ¿Qué más? Sí. Vale. A la pregunta de hacia dónde va el cambio, mi respuesta es que el cambio va hacia el cambio. Es decir, vivimos en un universo, y quizá este es el punto de conciencia a que vamos a llegar, estamos llegando, en el cual en este universo se produce una impermanencia constante. El universo es impermanente, es un cambio constante. Y entonces la conciencia nuestra va hacia ese cambio, es decir, a que no habrá nada que perdure en absoluto, sino que será el cambio constante. Por tanto, la respuesta sería esta: el cambio va hacia el cambio, es decir, hacia la conciencia del cambio permanente. Porque aunque en las próximas elecciones pase lo que pase, está lo mismo, efectivamente, eso ya forma parte del ancien régimen. Eso es lo que era antes. Y lo que era antes, por definición, no va a ser. ¿De acuerdo? Aunque aparentemente perdure, aunque institucionalmente perdure, pero es que las instituciones van a cambiar, tardarán más o menos. Pero no hay ningún imperio que haya perdurado más de lo que le tocaba. Y por tanto los actuales tampoco. Es decir, que el momento en el que estamos de cambio es un cambio brutal. Y que también nos facilitan, nos permiten las tecnologías. O sea, Internet nos ayuda a interconectarnos, ¿no? Y estar ahora en un discurso global, con multicultural, plurilingüístico, etcétera, etcétera. Ese es el cambio. Y nosotros formamos parte de él. Sin más. En los talleres de doblaje, que es una propuesta, digamos, que se enfoca desde mi lengua, no puedo enfocarlo desde ninguna otra, sino desde mi lengua, el catalán, el valenciano, ya hemos utilizado 30 lenguas distintas. 30 lenguas distintas. Algunas tan exóticas como el guaraní o el flamenco, para nosotros exóticas, ¿no? O el tajano o el pisaya, otra lengua de Filipinas, o el islandés, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas aquellas mayoritarias, ¿no? El árabe, el inglés, el chino, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha sido posible? Pues porque el mundo está interconectado, entremezclado, y vivimos en ese cambio constante, porque esas pequeñas unidades, ¿no? Están generando al mismo tiempo un cambio. Es decir, estamos mucho más entremezclados y por tanto, por leyes de Mendel, diríamos, ¿no? Lo que saldrá de ahí serán nuevas unidades de cambio, constante y permanente. Y la conciencia que tengamos de ese cambio universal es lo que nos va a permitir justamente estar en la realidad o no, o formar parte del ancien régimen. Y eso se va a acabar. Sí. Yo, dos cosas que me dan siempre un poco de miedo y a veces un poco pánico, y son los singulares. Cuando Antonio empezó su discurso diciendo que hay una realidad, una verdad, y esa la trasladamos y la trabajamos en la comunicación, en la ciberanimación, y patatán, y se transforma lo que sea, y contra la reacción, los singulares me dan mucho miedo. No existe una realidad, existen tantas realidades como percepciones de la realidad. Pero yo creo que eso es muy importante para el debate que se está planteando y es muy importante para el planteamiento que ha hecho Mario, porque eso quiere decir que la capacidad de convivencia de miles de percepciones, de miles de identidades y de miles de cambios y de contracambios es muy explosiva también. Entonces, cuando ahora hablaba Francesc, también he usado coincido contigo, evidentemente estamos en constante cambio, constante transformación. Eso es obvio. Mantengo que frente al constante cambio también hay un constante anclamiento de valores y de representaciones sociales muy duros y que además en cuanto te descuidas, nos descuidamos, vuelven a salir como nos están saliendo ahora con la política de empleo que tenemos. Entonces, evidentemente ahí estamos en la dialéctica constante del cambio y del anclaje, del cambio y del anclaje. Pero ahí tenemos tantas realidades como personitas, tantas identidades, el fenómeno de las identidades. Yo me voy a callar, pero ahí tendríamos para debatir también, madre mía,
Pero solo era pegar ese toque de atención, ¿no? De que los singulares me dan miedo y que los plurales hacen todo muy complicado. Incluso la propia participación democrática, por eso me ha reído cuando Mario la sacaba a colación, porque en mi modesta experiencia en los movimientos sociales en los que participo, cada X años salgo encabronada de casi todos, porque cada X años acabo encabronándome por el déficit democrático que suele caracterizarnos a todos los movimientos sociales, los más progres, y el déficit democrático que acabamos teniendo, porque, como ha dicho Mario, al final la necesidad de que el discurso legítimo de la RIA sea el que impere puede acabar fagotizando la dialógica y la participación democrática. Y esos son los riesgos con los que siempre hay que convivir los progres y las progres. Así yo me venía a referir a un tema que simplemente me ha interesado mucho, que es la metodología. Es decir, yo en esto de la ciberanimación, aunque has dicho que no había diferencia con la animación, con lo cual estoy de acuerdo, pero en un año 30 años es la otra año y medio. Y aunque no soy ningún experto en ciberanimación, lo que sí he observado es que parece, siempre hemos tenido en cuenta que para hacer cualquier cosa utilizamos una herramienta que se adapten a los contenidos y a las personas. Entonces hemos cogido la animación o cualquier otro campo, el paquete hemos hecho así las tecnologías. ¡Fum! Y todavía está empezándose. Porque, es decir, hacemos lo contrario. Estamos adaptando los contenidos a la herramienta y no la herramienta a los contenidos. Entonces, ahí se me produce, y si quisiera a nivel global o particular, como queráis, si podemos tratar el tema, porque sí me interesa mucho, porque a veces no sé ni lo que hago. Es decir, bueno, esto es una opinión personal de una persona que pone aquí, yo lanzo aquí una letanía o un disparate, a ver lo que dice la gente, pero no sé si eso está, es decir, bien pensado. Y yo cuando antes me dedicaba a la formación, siempre decía, metodología para el curso, a ver, qué contenido voy a dar y qué gente tengo. O adapto la metodología a eso, porque lo principal es que lleguen los contenidos a la gente, eso es lo principal. Entonces, claro, aquí parece que no, que lo dejamos soltar y ya se encaja por algún lado. También que todavía creo que estamos empezando con esto, o sea que llevamos también 4 días, como bien dice. Pero ahí me fallan. No sé qué, pero me fallan. Si os parece, hay palabras, pero hay que ir avanzando. Hay una de Portugal, 2 y ya pasamos a Miguel. Vamos a la primera. La pregunta de Andrea, su curso no es de ESE, es de Instituto Politécnico de la Iria, un curso de animación. Y ella pregunta a ti si en tu tesis, en tus estudios sobre la ciberanimación, has tratado las limitaciones de públicos, por ejemplo, como los mayores y las personas discapacitadas. ¿Qué concluir? ¿Qué puedes decir sobre ciberanimación y limitaciones de determinados públicos, tal vez como los que te hablan? ¿Si has trabajado así? No, en la tesis no he trabajado. Es que es complejo. Hace 2 meses estuve en Madrid con el Inserso, y entonces estuve hablando para personas mayores, pero yo no he trabajado con personas mayores. Mírala a ella. Sí, entonces, perdona, no he trabajado con personas mayores. He hecho una reflexión aplicada a las personas mayores, analizando lo que estaban haciendo otros movimientos, otras organizaciones de las personas mayores. La principal idea es todos podemos. Yo les decía, no es válido el discurso de que la tecnología ya pasó la tecnología por mí, pues yo no puedo acceder. La tecnología es algo no a la que todos podemos acceder. Pueden haber problemas de accesibilidad. Desde el punto de vista tecnológico, todos los ordenadores se está trabajando en posibilidad de accesibilidad. Pero hay una accesibilidad mental. Esa accesibilidad mental pasa por sí que podemos. Y como de alguna manera estamos viviendo el mundo de las tecnologías. Yo les ponía el ejemplo de mi abuela.
Cuando le pusieron el teléfono en el año 60, ella decía que para qué servía el teléfono. El teléfono servía para llamar al hospital y llevarla cuando hubo que llevarla. Luego tuvo que utilizar el teléfono. Entonces, esa idea de que siempre podemos. No puedo decir más. Vale, Mi comentario también iba en torno a las limitaciones. No sé si es una idea muy individual, pero cuando tú dices todos funcionamos en el mismo paradigma, para mí no es cierto. Creo que hay muchas personas que no están en este paradigma y que las dejamos fuera. Y que a mí me hace mucho ruido, yo siempre que leo acerca de la ciberanimación, me hace mucho ruido escuchar la solidaridad, me hace mucho ruido escuchar la inclusión cuando yo vengo de... No sé si porque estaba mucho tiempo fuera, ¿vale? Pero me da miedo que estos cambios que estamos viviendo nos lleven a otra vez a volver a mirarnos a nosotros mismos, otra vez a ser eurocentristas, otra vez a pensar que somos el centro del mundo cuando hay otro mundo, muchos mundos, muchas realidades sociales que realmente no tienen ese acceso, que para nosotros es tan sencillo. Yo veo aquí, solo aquí, veo que todo el mundo tiene su móvil, tiene su tablet, hay 2 hojas en el... Yo en Argentina, donde trabajo normalmente, vas y te dan una carpetita con 20 folios aparte, porque ahí hablan mucho, ¿no? Porque todo el mundo lo hace a mano, es algo, todas las diferencias son muy grandes. Pensar en una videoconferencia desde allá es súper complicado desde una universidad, o sea, no te digo más desde un barrio. Desde una universidad es muy complicado, desde un barrio es imposible. Entonces, yo creo que son cosas que también hay que tener en cuenta en cuanto a esas limitaciones. Sí, sí. La brecha existe y la brecha es clarísima. Yo solo te pondré 3 ejemplos muy rápidos. Primero, que yo creo que todo el tema de la ciberanimación, sus orígenes, surge a partir del movimiento de Chiapas. Es el movimiento de Chiapas el que inicia esta idea de, digamos, extenderse o deslocalizarse utilizando las redes. Y ese es el primer estudio, el primer trabajo. Lo primero que hago yo y hacen otros que han trabajado el tema es analizar ese movimiento. Otro de los fenómenos fue los círculos de encuentro que organiza la Universidad de Ceará con el movimiento de los Sintiaga. Entonces ellos utilizan un ordenador por cada comunidad local y además con conexiones a internet muy débiles, muy primitivas. Lo que pasa es que ellos lo que plantean es que lo importante no es la conexión, o sea, lo importante no es el ordenador, sino lo importante es la capacidad de debate que genera dentro del círculo y luego la capacidad de conectarse unas comunidades con otras con el ordenador, aunque tarde, pero eso es lo que les daba ese plus añadido. Y otro ejemplo ya muy claro, en esta línea, hablando de ciberanimación, creo que fue en Chávez, un cooperante mozambiqueño, siempre el hecho de que sea un cooperante no es una persona de la base del pueblo, pero se sentó después en la comida al lado mío y me dijo, es que estaba muy interesado en hablar contigo, porque esto que tú has dicho, donde realmente nos interesa, es en el tercer mundo. Ahora, como ya España estamos casi en el tercer mundo, pero no es así, no lo estamos. Dice, porque vosotros, me dijo, porque vosotros entendéis las tecnologías como un juego, como una cuestión de tiempo libre, para jugar, para relacionaros, pero nosotros cuando tenemos, me dijo exactamente así, cuando tenemos una mujer parturienta a 500 kilómetros de un hospital y la única posibilidad de ayuda que tenemos es una conexión a internet, entonces entendemos lo que tú dices de ciberanimación. Yo creo que es mucho decir, pero me lo dijo así. Y es verdad lo que tú has dicho. Si quieres, ¿sabes? Sí, no sé, porque igual no se puede poner. Yo comparto el tema de la brecha digital con los otros países, o sea, creo que estamos totalmente de acuerdo. Respecto al tema de herramientas que tú comentabas, yo estoy viendo que, a ver, yo entiendo la ciberanimación, no está al principio del discurso, como hacer animación aprovechando las herramientas que nos ofrecen las redes sociales y lo que nos ofrece la web 2.0, no solo las redes sociales. Evidentemente las herramientas se han de adaptar al colectivo y yo creo que la gente que está trabajando lo sabe. Es decir, yo aquí hay entidades en el barrio que tienen que trabajar a través de Twenty, porque sus usuarios son de Twenty, por lo tanto tienen que utilizar Twenty. Y hay otros que tienen que estar trabajando a través de Twitter, porque es Twitter donde están sus usuarios. Es decir, evidentemente, como yo entiendo como herramienta en función de qué colectivo trabajas, puedes utilizar una cosa u otra. Luego es como lo entiendo. Yo sí que creo que hay gente trabajando con tercera edad. Es decir, yo tengo alumnos trabajando en centros de tercera edad, donde parte de las actividades
se están trabajando a través de la red. Evidentemente en las asociaciones de discapacidad hay mucha gente, es decir, que a través del Facebook de la asociación están en contacto con todos los usuarios y están trabajando, es decir, eso está pasando. Yo lo único, a Mario, sí que una observación, pero luego que yo creo que eres quizá demasiado optimista, es decir, y ahí enlazo con lo que planteaba también Rebeca, ¿no? Es decir, el cambio de mentalidades. A ver, estamos, como hemos estado siempre, luchando contra la hegemonía de la ideología dominante, es decir, claro que en la red hay mucha gente que plantea cosas diferentes, pero en la red también hay mucha ideología dominante, es decir, en la red también se difunden todas las ideas neoliberales, impactan y van, es decir, ojalá estuvieran cambiando como tú lo planteas, están cambiando, es un espacio más como en la calle, como en cualquier otro sitio, es un espacio de lucha y de cambio social, pero no quiere decir, ya me gustaría que solo nos faltaran las actitudes y que estuviéramos digamos, cambiando la mentalidad. Yo creo que, y además yo sí que creo que estamos en un momento al contrario, de regresión, que la ideología cada vez más dominante, tanto en el tema de género como en muchos temas, ¿no? Estamos volviendo, además porque en los últimos años del neoliberalismo las ideas más conservadoras están perdiendo vergüenza de salir a la palestra. Es decir, cosas que antes nadie se había querido decir, ahora las dicen sin pudor. Y es verdad que nosotros nos reímos de ellas a través del Facebook, pero están ahí. Es decir, muchas veces en el Facebook nos reímos de lo que dice fulanito, de lo que dice tal, pero lo está diciendo. Y está llegando, igual como nosotros estamos llegando a mucha gente, también está llegando a mucha gente. Entonces, ojalá, ¿no? Yo creo que es un espacio de lucha en el cual ponemos idea, como ha pasado en toda la sociedad a lo largo de la historia. La lucha no es la historia de la lucha de clases, pues seguimos la lucha de clases. Lo que pasa es que hay un nuevo espacio, que es el espacio virtual, donde hay posibilidad, sí que es verdad, de llegar más lejos de tu entorno físico. Pero no estamos en igualdad de condiciones, ¿eh? Los poderosos tienen más poder para llegar de todas maneras, yo estoy convencido. Es decir, no sé, es un poco... igual para saber por lo menos capital y... Aparte que yo sea optimista, la idea es del Ocupa Wall Street, que plantea lo del 90 o 95%, que es cuando ellos plantean el cambio de mentalidad. Y hay también un movimiento que dice que la entrada de Zapatero en el poder fue también por la lucha que hubo contra... que se produjo un cambio de mentalidad, incluso un cambio de voto, por la lucha que hubo por el emprendimiento que hubo por la ley de la propiedad intelectual y por todo el tema de las bajadas de internet. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro, es un discurso de los optimistas. No, y que está bien, o sea, está bien tener discursos optimistas, creo que nos hacen falta.